Hola hermanos, el día de hoy, 22 de julio del 2025, todos los 22 de julio de todos los años, celebramos la fiesta, así fue declarada desde el 2016. El Papa Francisco expresamente quiso que esta celebración, que era una memoria obligatoria y claro, y muy digna, pero que pasase a ser fiesta de la apóstol de los apóstoles, como fue San Juan Pablo II la llamó, porque ha sido San Juan Pablo II quien la llamó apóstol de los apóstoles en la Mulieris Dignitatem. Él dejó ahí claro bellamente llamarla apóstolo apostolorum. Bueno, bello, es el papel de Santa María Magdalena. Magdala es un pueblo que queda cerca de Cafarnaúm, de hecho, en el norte pues, de Israel. Es tan complicado hoy en día todo esto, ¿no? El dolor que está causando realmente es una cosa horrenda. Las guerras siempre son de lo peor, ¿no? Ya ven que la semana pasada hemos perdido 3 hermanos ahí en la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza. Admiro valientemente al cardenal Pizzaballa, que está haciendo un trabajo extraordinario, pero tenemos que seguir adelante. Bueno, ¿qué es lo que nos dicen los evangelios respecto de María Magdalena? Primero, que ella era una de las mujeres que acompañaba al Señor Jesús. Nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 8 que Jesús había expulsado de ella 7 demonios. Luego los demás evangelios, Mateo, Marcos y Juan, nos cuentan que ella estuvo junto a la cruz del Señor Jesús, que fue ella testigo de donde lo sepultaron, eh, que fue temprano de madrugada al sepulcro a buscarle el día de la resurrección, dependiendo del evangelio. A veces dice que fueron, plural, y otros dicen, Juan, por ejemplo, dice que fue a buscarlo, aunque luego también hay una confusión ahí porque también lo dice luego en plural. Hablan los apóstoles, perdón, los evangelios de apariciones directamente a ella solamente. De hecho, el evangelio del día de hoy es precisamente eso. Es decir, eso es lo que sabemos sobre María Magdalena. El problema va a ser que luego, más adelante, en el siglo III, siglo IV y sobre todo en el siglo VI, con un sermón de San Gregorio Magno, pues se la identificó con la mujer pecadora, la adúltera, que iban a lapidar en el capítulo 8 del Evangelio de Juan. También se le identificó como la mujer que le lava los pies al Señor Jesús, ¿se acuerdan? Se los enjuga en la casa de Simón el fariseo. Y luego también se le identificó como María, la de Betania. ¿Se acuerdan que hemos escuchado precisamente anteayer el relato, ¿no? de Marta y María? Bueno, entonces ella sería María, la de Betania, la que está a los pies del Señor, la hermana de Lázaro. Entonces aquí vendrá por eso la gran confusión, ¿no? Porque el Papa Francisco nos dice claramente y que es María Magdalena, pero en ningún momento la pecadora, no aparece esta idea. Insisto, ¿se habrá equivocado San Gregorio Magno o no? El nombre María no era un nombre, Miriam era un nombre bastante común en tiempos del Señor Jesús, o sea que no, tampoco es que sería una cosa extraña que hubiese varias Marías, ¿no? Pero ya les digo, aquí genera un conflicto. De hecho, el Papa San Pablo VI, porque originalmente se le llamaba María Penitente, ¿ya? Y entonces el Papa San Pablo VI retiró esta idea de María Penitente en el 69, ¿no? Y porque así se ponía en el calendario litúrgico, Santa María Magdalena Penitente. Entonces se retiró del calendario esto. ¿Qué pasó después? Bueno, entonces, aquí hay 2 tradiciones, porque es lo que les digo. Una tradición nos dice que se fue con Juan y con María, la madre del Señor Jesús, a Éfeso y que ahí murió. Y luego sus restos fueron trasladados en el siglo IX a Constantinopla. Entonces, ya les digo, ¿no? O sea, esta es una tradición. La otra tradición, si se identifica, y por eso les digo, con María la de Betania, se dice que ellos huyeron navegando por el Mediterráneo, los 3 hermanos, Marta, María y Lázaro, y llegaron hasta una zona en Sainte-Marie de la Mer, cerca de Arles, en Francia, y que ahí estuvo en una cueva, en Les Saintes-Baumes, y bueno, ya les digo, ahí cerca de Marsella. Y luego va la leyenda, porque es una leyenda, va a decirnos que los ángeles la llevaron al oratorio de San Maximión y ahí estuvo, pues, en Villalata, se llama el lugar. Bueno, y entonces, ¿qué van a decir más adelante? Que esas reliquias fueron trasladadas a Vézelay en la Borgoña francesa. Y de hecho, fíjense, ahí está precisamente el lugar
en este convento, porque originalmente era un convento, un templo que se le dedicó, y ahí se quedó la idea de que efectivamente había sido trasladado el sepulcro desde San Maximión hasta Bésele. Bueno, y ya les digo, eso es lo que dice la tradición, eso es lo que dice la leyenda. Ustedes no se quiebren la cabeza ni se preocupen, que es lo que debemos, lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Que haya efectiva, bueno, porque si no se van a los apócrifos, y el bendito aquel apócrifo de Felipe va a decir que utiliza un término que podría utilizarse incluso como consorte del Señor Jesús, y de ahí venían todas las novelas y todas las ridiculeces que se han escrito, ¿no? Como el Código da Vinci, que es una pésima novela, realmente es una pésima novela, pues novela al fin y al cabo, ¿no? Pero bueno, pero ya les digo, o sea, lo que tenemos claro es que efectivamente era muy cercana al Señor Jesús, que había estado con los apóstoles, la tradición sostiene que fue testigo de la resurrección, que fue la primera en anunciar el encuentro con el resucitado, y eso. Y ahí con eso quedémonos, porque ya les digo, las dos versiones, porque en Constantinopla están los restos, ¿no? En Estambul, hoy en día, y ahí están. Y entonces, y en vez de Le, están también los restos. O sea que, de alguna de las dos, si las identificamos como la misma, bueno, pero ya les digo, pero la iglesia sigue sosteniendo hoy en día, y aquí viene el punto, que no se trata, hay que separarla, distinguirla de María, la hermana de Marta y Lázaro, y María Magdalena. Vamos a las lecturas. Indistintamente, es la mujer que busca. Cantar de los Cantares, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Esto dice la esposa: en mi lecho por las noches a mi amado yo buscaba. Lo busqué, pero fue en vano. Me levantaré. Por las plazas y barrios de la ciudad buscaré al amor de mi alma. Lo busqué, pero fue en vano. Me encontraron los guardias de la ciudad y les dije: ¿qué no vieron aquel que ama mi alma? Y apenas se fueron, encontré al amor de mi alma. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ay, Padre, pero la iglesia poniendo esta lectura, ¿cómo se les ocurre, muchachos? Ahí la gente se va a confundir, usted. Ahí la gente va a pensar en mi amado, la esposa. Está clarísimo el Código da Vinci. Bien, tiene razón Dan Brown al decir que era la esposa del Señor Jesús y que tuvieron hijos y todo aquello. Qué problema, ¿no? Fíjense, por ejemplo, ayer hemos tenido un encuentro aquí en mi diócesis con 3 vírgenes consagradas. Sí, sí, que son hermanas que viven en el mundo, digamos, en su trabajo, en sus cosas, pero son vírgenes consagradas. Son vírgenes consagradas y que son desposadas con el Señor Jesús, casadas con el Señor Jesús. Piensen en una Santa Catalina de Siena, que hasta recibió el anillo, ¿no?, del Señor Jesús, que se lo impuso. Santa Ángela de Foligno, o sea, vamos, y aquí Santa Teresa de Ávila, o sea, la imagen del desposorio es una imagen que viene desde el Antiguo Testamento, ¿no? Viene desde el libro del profeta Oseas, por ejemplo, o la imagen que utiliza Isaías. O sea, el matrimonio es utilizado como desde el punto de vista espiritual. De hecho, el Cantar de los Cantares es el libro de los místicos, precisamente por esto, ¿no? Porque este desposorio, esta unión con Cristo, es el modelo de todas nuestras relaciones. Nuestra relación con Él, a mí me da un poquito de risa a veces cuando la gente dice: las monjitas se casan con Cristo y los sacerdotes con la iglesia. Pues no, señor, nosotros nos consagramos a Cristo y podemos hablar de una relación esponsal en ese sentido. No quita nuestra masculinidad ni la del Señor Jesús, pero es una relación, es una unión profunda, es una unión de síntesis, que es una unión en la que nos lleva a estar en absoluta relación de encuentro de amor con Él. Aquí, la razón por la que la iglesia coloca este texto es por la búsqueda, porque María fue la que fue a buscar al Señor Jesús el día de la resurrección. Entonces lo busqué, buscaba a mi amado. Claro, pues sí, yo también quisiera buscar a mi amado. En mi oración quiero encontrar a aquel que amo y que yo sé que me ama. Cuando se fueron los guardias, encontré a mi amado. Qué interesante, ¿no? Es una imagen muy bella. Yo aquí me puedo poner a hablarle de lo que dice Orígenes en el Tratado de la Oración con respecto a este texto, porque el Tratado de la Oración está construido precisamente sobre el Cantar de los Cantares, el primer tratado de teología espiritual. Y cuidado, ¿no? Nos podemos quedar ahí un poquito cortos diciéndolo. Pero bueno, vamos al Evangelio, porque el Evangelio, ya les digo, es el relato de María buscando a Jesús en la mañana de la resurrección del Evangelio de Juan, y además el encuentro con él. Juan capítulo 20, versículos del 1 al 2 y luego del 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto.
María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro junto a los pies. Los ángeles le preguntaron: ¿por qué está llorando, mujer? Ella les contestó: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas? Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Jesús le dijo: María. Ella se volvió y exclamó: Rabuní, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un texto precioso, ¿no? Fíjense. Leamos lo que dice el texto, porque podemos hacer muchas, ¿cómo les diría?, explicaciones que no van al grano, ¿no? Y entonces, primer punto. El primer día de la semana, literalmente en el griego dice miaton sabatón, o sea, el uno de los sábados. El uno de los sábados, el domingo. Así. Y muy tempranito, por hoy, todavía está Scotias eti usees, es decir, cuando todavía está oscuro. ¿Se refiere a la madrugada, al momento que todavía no ha amanecido? Sí, pero también puede referirse al hecho de la incertidumbre, ¿no? Al hecho del dolor, al hecho de la duda, sí, sí, un ambiente en el que no hay claridad. Y entonces, claro, nos dice que la piedra estaba quitada, no dice que ella vio quitarla, no, la piedra estaba quitada, es en un perfecto, ¿no? La piedra se ha retirado por completo, está el verbo airó, han sido levantadas, literalmente debería de ser el texto. Y entonces nos dice que ella corre a encontrarse al otro discípulo, a los dos discípulos, a Pedro y al otro discípulo. Cuidado que aquí dice on efilei, es decir, a quien Jesús quería. Utiliza el verbo fileo, no el verbo agapao. El verbo fileo, no es el amor, sino el querer, es un querer de preferencia, ¿no? Y cuenta, ¿no? Que se han llevado al Señor, ya, Airo ya no está, ya, Herán, se fue, ya no está. Y entonces, cuidado, no sabemos, es interesante, ¿no? María Magdalena fue de temprano al sepulcro, pero luego ella dice que no sabemos, utiliza el plural. ¿Irían más mujeres con ella? Es posible, eso lo cuentan los sinópticos, pero también puede ser la situación de la iglesia, ¿no? María Magdalena representando a la iglesia en este caso, que anda buscando a su Señor y no lo haya. Entonces no sabemos, hay un desconcierto detrás de todo esto, ¿no? Y luego, bueno, el texto se salta, las carreritas de San Juan, ya sabemos, aquello ya no aparece, y bueno, por esta lectura, y nos dice que ella estaba todavía de pie, el istemi, es el término que también se utilizó para decir cuando estuvieron junto a la cruz, estaban de pie junto a la cruz, hay una fidelidad, hay una perseverancia, y ella está, el verbo es muy bonito, el verbo claio es claiusa, dice el texto, que llora, pero es un dolor intenso, es un dolor desde dentro, no son lágrimas de cocodrilo, es que realmente es aquello de un profundísimo dolor, profundísimo dolor. Y entonces nos dice que sin dejar de llorar, pero sigue buscando. Y entonces se inclina, porque eso es literalmente, se inclina para ver. Parekipsem, se dice en griego, Parekipsem, se inclina viendo. Y su mirada, pues, se encuentra con aquellos dos ángeles, interesante, ¿no? Uno en la cabecera y otro a los pies, como el arca de la alianza, que tiene dos querubines, porque ahí estaba el arca de la alianza. Ahí estaba el Señor Jesús. La presencia de Dios estaba ahí. La Shekinah está ahí. La presencia de Dios está ahí. Y, mujer, ¿y por qué está llorando? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto. Interesante. ¿Por qué no les pregunta a ellos? Sí le va a preguntar al jardinero, pero no le va a preguntar a ellos. Interesante. Luego, pues se vuelve, nos dice el texto, y volviéndose, pues entonces se topa con este señor que le dice qué es lo que buscas. ¿Cómo comenzaron las relaciones de los discípulos en el Evangelio de Juan? Acuérdense, ¿ya? Cuando los discípulos, Andrés y Juan, van siguiendo a Jesús y él se vuelve, ¿y qué buscan? ¿Qué buscan? Pues el Evangelio se cierra, es una completa inclusión con la primera pregunta: ¿qué buscan? Y ahora, ¿qué buscas? La vida cristiana es una búsqueda. Por eso queda bien lo del cantar de los cantares, ¿no? Estoy buscando a mi amado, estoy buscando la verdad, estoy buscando al que es la razón de mi vida. De eso se trata todo, ¿no? Saber buscar. Y entonces cuando yo encuentro, en el encuentro personal, claro, no lo reconozco. Y porque a veces me ciega el dolor, porque a veces me ciega la duda, la incertidumbre, el miedo. Bueno, pero en este caso
hay un gesto precioso, María. Cuando, miren, en los labios del Señor Jesús, nuestro nombre es completamente distinto. Es otra cosa por completo. Y entonces, Rabuní, mi Señor. Cuidado, Rabuní. No solo, en tiempos del Señor Jesús todavía la idea esta del rabino, como la entendemos hoy en día, eso va a pasar después de la caída de Jerusalén del año 70. Aquí hay otra imagen todavía más profunda, ¿no? Esta María que se vuelve al Señor, el epistrapeisa, trapezeos, es darse vuelta, pero no es metanoia, no es la conversión, sino es el volverse a Él, pero espiritualmente, ¿no? No es un asunto físico lo que se está describiendo aquí, es un cambio de actitud. Y ahí por eso el texto es lo que sigue, memu aftu, le dice el Señor Jesús. No te aferres, no te quedes agarrada, encerrada, tienes que salir. Y la noticia grande es que te cuento que mi Padre es su Padre, que mi Dios es su Dios. Ustedes tienen la posibilidad que tengo yo de vivir en el amor del Padre por mí y por ustedes. Eso es, vete a decirle, mis hermanos, que subo a mi Padre, que también es su Padre, a mi Dios, que también es su Dios. Qué bello. Jesús que nos asocia al misterio del amor de su Padre. Ese es el anuncio de la resurrección, que el amor ha vencido a la muerte. Hagamos oración. Señor, tú expulsaste 7 demonios de María Magdalena y hoy ahuyentas de mi corazón miedos y desesperanzas, egoísmos y tristezas. Gracias, Señor, por lo que hiciste con Magdalena y por lo que haces por mí. Señor, María Magdalena fue agradecida. Te amaba con todo su corazón de mujer y dedicó toda su vida a seguirte y servirte. Que también yo, Señor, sea agradecido, te ame, te siga con confianza y te sirva con generosidad. Señor, Magdalena estuvo siempre a tu lado, en tu pasión, muerte y sepultura. Que también yo esté junto a ti, en los que sufren, cuando no te sientas cerca y cuando la fe me traiga más problemas que satisfacciones. Señor, tú premiaste la fidelidad de la Magdalena saliendo a su encuentro después de tu resurrección, para convertir su duelo en danzas. Señor, que también yo encuentre en ti la alegría, la paz y la esperanza. Señor, tú confiaste a María Magdalena la misión de anunciar tu resurrección y cuentas conmigo para transmitir la vida nueva. Señor, dame tu espíritu para cumplir esta misión con la alegría y la entrega de María Magdalena. Amén. Señor esté con ustedes y le bendiga a Dios por intercesión de Santa María Magdalena. Él que es Padre, Hijo y Espíritu Santo y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz martes para todos.